Bien, el siguiente espacio se va a pasar en el programa Revista Dominicana en Estados Unidos. La pasada semana ofreció una charla magistral el doctor Marino Vinicio Castillo, abogado, líder fundador de la Fuerza Nacional Progresista. En dicha charla se trataron asuntos que podríamos llamar que están por encima de los intereses partidarios. Fue una pieza que tuvo que ver con deseos de normas que podrían servir para rehacer un nuevo sendero político en el país. Sin embargo, los medios de comunicaciones no recogieron en su totalidad la charla magistral y parece ser que en alguna de sus partes se mencionó la Junta Central Electoral y hoy aparece una respuesta del presidente de ese organismo a las palabras del doctor Marino Vinicio Castillo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Castillo y a pedirle que haga referencia de lo que él dijo en su charla y el por qué la respuesta del presidente de la Junta Central Electoral. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Yo pienso que el doctor César Estrella Sadalá, mi gran amigo, fue movido a error por una parte que se publicara de mi conferencia, La Nación y los Partidos, en la que se hacía una relación del problema electoral. Si él se detuviere el domingo a ver la respuesta o pudiere ver en alguna oportunidad en Carivisión cuando se pasara esa charla, él se dará cuenta que yo estaba tratando el problema electoral de manera estructural e intemporal. Arranqué de un discurso del doctor José Francisco Peña Gómez, pronunciado en Estambul, y transcribí parte de lo que el doctor Peña Gómez dijera en Estambul en una reunión de la Internacional Socialista. Le hice una serie de severas críticas al presidente Balaguer por el descuido sobre las cuestiones fundamentales relacionadas con la nacionalidad y el Estatuto de Ciudadanía. Y en la página 15 dije, es decir, las bregas subalternas por retener el poder lo llevaron a comprometer hondamente con imperdonable descuido aspectos vitales del armazón jurídico de la nación, a sabiendas de que contra la propia existencia del Estado Nacional se ha venido maquinando, según la propia confesión que hiciera Balaguer, cuando hace poco menos de 2 años puso públicamente a cargo de Francia y otras potencias tales planes contra la patria de todos. Su persistencia en terciar lo ha despojado de la más mínima consideración para poder velar por un saneamiento profundo del aparato electoral y de sus más delicadas derivaciones relacionadas con la nacionalidad y el Estatuto de Ciudadanía que tan severamente han sido socavados. En esa charla se habla incluso de la eventual abstención del Partido Reformista. Se plantea incluso la inquietud, la histeria que produjo el simple anuncio de que eso se pudiera producir pese a ser una posibilidad legal. Y en mi juicio, según lo refiero aquí, esa preocupación, esa histeria arrancan del hecho de que si Balaguer se apartara y apartara su partido, podría ser el saneamiento. El doctor Estrella Sadalá dice, no, aquí no. Sí, doctor, allá sí. Porque él dijo, señores, en 3 millones de inscritos, como todos están con nombres dominicanos, a nosotros nos resulta sencillamente imposible saber quién es haitiano y quién es dominicano.
De consiguiente, es un problema de seguridad nacional, es un problema de inmigración y de Fuerzas Armadas. Ya no es un problema simplemente electoral. Si ellos quisieran hacer un trabajo serio sobre eso, tendrían que comenzar por dictar una resolución reglamentaria suspendiendo las inscripciones tardías de nacimiento de los últimos 5 años. Y entonces, cuando ellos hicieran eso, y caso por caso se fueran conociendo en presencia de delegados de los partidos, quién va a reclamar su estatuto de dominicanos, ellos estarían haciendo un saneamiento. No debe decir que nadie puede entrar allá, porque aquí mismo se dice que la Junta Central Electoral de hoy fue sometida a una experiencia de coacción con el sometimiento criminal que se le hizo a la Junta precedente. Como diciéndole a los precedentes, cállense, y advirtiéndole a los que están, cuidados y hablan. ¿Hablan de qué? De 26 técnicos que con el concurso de la madre y maestra y Monseñor y el padre Agripino Núñez y esos grupos se hicieron cargo del aparato electoral y manejaron todo a su antojo. De manera que el doctor Estrella no debe ser tan sensitivo y debería, un gran amigo, de pensar que yo no soy un desaforado ni un tonto para decir cosas que no tenga fundamentos. Pero naturalmente a él yo lo excuso. Porque lo que ocurre, doctor, es que estos trabajos son largos, son trabajos de conferencia. Los medios, uno los envía, cada medio toma lo que cree y publica lo que le parece, lo que entiende más importante. Por ejemplo, usted leyó aquí, el diario El Caribe hizo el resumen de las conclusiones. El diario Hoy hizo una publicación lamentable, porque incluso hasta variaron el criterio, hicieron una tergiversación, yo no digo que malsana, pero muy preocupante, porque quería decir que si Balaguer se abstenía, era como menos podía ayudar en el proceso electoral, que era exactamente lo contrario a lo que yo había planteado. El diario Nacional, por ejemplo, publica una foto y dice que yo pronuncié esa conferencia ante decenas de personas. Yo traje un video con solo una partecita, pero para que se vea incluso algo de lo que se dijo ahí, que no fue lo más grave. Y sin embargo, eso no trascendió a la opinión pública. Vamos a ver si nos hacen el favor de ponernos el video con audio. El periódico decía decenas de personas. Decenas de personas. Vamos a ver si eso fueron decenas de personas. Cientos. Y entonces, los aspectos fundamentales no se tradujeron. Es decir, la sociedad nacional no sabe qué se planteó ahí. Bien. Creo que el Hay que cientos y quizá 1000. se llenó a plenitud del salón y yo no tengo interés de decir que fue más o más gente. Eso no tenía valor o menor valor porque fuera más o menos gente. Pudieron haber ido decenas de personas y el valor es intrínseco. Hoy veo y agradezco esto, que el diario El Siglo lo comienza a publicar el trabajo por parte, 1 de 8, así como artículos. Creo que El Siglo tiene un buen método. Esas charlas, esas conferencias, yo he visto de políticos, de religiosos, las publica como artículos y entonces le da la oportunidad al ciudadano de poderla leer y enterarse. Yo pienso que la charla es potente, se definen cosas importantes, se habla mucho de los problemas electorales, de los problemas de la pasada crisis, se habla de la crisis del 90, se habla del liderato de Don Juan, del liderato del doctor Balaguer, de su significación, se habla del Partido de Liberación Dominicana, se habla de los aspirantes a la presidencia, a la nominación presidencial del Partido Reformista, es decir, había muchísimo material que se pudo haber sacado. La prensa escrita trata muy bien la conferencia y escuchamos a alguien que comentó a nivel de un medio electrónico de que aunque usted insistía en presentarse como un conciliador, realmente había puesto muchas cuñas
Sí, cómo no. Sí. en la sociedad Sí, dominicana. ese fue el padre Lapallés, sí, cómo no. Él está al servicio de Leonel Almonte y es natural que él sienta la cuña de los 20 años de Leonel Almonte. Él está al servicio del crimen organizado. Yo no tengo como él quizás esa conducta tan rectilínea, lo que sí no han recibido las hijas de María es perturbación de mi parte. Que exprese mejor por qué él fue expulsado de la iglesia, para que esté pontificando ahí. Bien, doctor, de la conferencia, ¿qué es lo que usted mismo apreció mejor? Yo la hice y la pronuncié. Uno regularmente no se decide apreciar algo en particular. Yo pienso que lo que puede tener de mérito es que por lo menos fija la posición nuestra. La posición nuestra en cuanto al proceso electoral actual, lo que nosotros entendemos y decimos las cosas que aspiramos que se produzcan y lo que entendemos que hay, de lo que debemos de cuidarnos. Precisamente ayer aparecía en la prensa un titular preocupante, muy preocupante, relacionado con la cuestión de Haití y República Dominicana. Se habla de trasiego de armas, de la posibilidad de que oficiales retirados haitianos desde aquí estén conspirando con oficiales y militares retirados haitianos allá para perturbar a Haití. Haití está ocupado militarmente, debe de haber más de 6.000 soldados norteamericanos allí, con un equipo de guerra de primer orden. Hablar de que se pueda producir una perturbación en Haití de esa naturaleza es una necedad en principio, o puede ser el pretexto para crear un estado de conflicto y de desorden artificial. Recuerde usted que en la publicación Political Risk Review se decía que la República Dominicana era de las 20 naciones hispanoamericanas la más insegura, que estaba expuesta a, por lo que no era recomendable invertir en ella, a desórdenes sociales generalizados, huelga general, guerra civil y guerra fronteriza. Y esos organismos regularmente los manejan, son instrumentos de la CIA. ¿Usted espera un cambio de actitud de Estados Unidos en Haití? El cambio de actitud es el clavo caliente que Haití está resultando. Las elecciones son el año que viene. Haití ya ha pasado a ser un tema de política exterior norteamericana. Ya vimos como Jane Baker, que era secretario de Estado en el tiempo del presidente Bush, le escribía un artículo en Los Angeles Times censurando a Clinton por la experiencia de Haití, llamándola onerosa, estéril y productiva, de 20.000 modos. En la medida en que esto se vaya acentuando, pues ese tema de campaña va a pasar a ser realmente una pieza de interés. Doctor, la Fuerza Nacional Progresista, su partido, todavía en la pasada semana, o ayer, anteayer, cuando se eligieron los bufetes directivos, apoyó la posición del PLD como una continuación del acuerdo que ustedes llevaron en las elecciones. Sin embargo, en el discurso suyo y de la fuerza no hay una renovación de ese acuerdo. ¿Cuál es la realidad? No, el acuerdo no existe, el acuerdo terminó una vez pasaran las elecciones. Naturalmente, en el bloque del PLD, el diputado Pelegrín Castillo, mi hijo, tiene relaciones excelentes con los diputados PLDistas, y ellos cordialmente muchas de las cosas que han de decidir las coordinan, pero eso no implica necesariamente que esta sea la línea del partido. Nosotros hemos estado demandando definiciones, hemos estado pidiendo puntualizaciones, no queremos hacer ningún grado de acercamiento a ninguna organización en particular, a pesar de que reconocemos los méritos enormes del Partido de la Liberación Dominicana, donde tenemos grandes amigos, y especialmente su líder fundador, por quien tenemos un respeto enorme. ¿Y por qué ustedes no le pidieron esas mismas puntualizaciones a la fórmula anterior? Sin embargo, a Leonel Fernández ustedes le exigen un programa más claro. Porque don Juan es una definición en sí misma, don Juan es una definición viviente, don Juan es la encarnación de la altivez nacional.
A don Juan no hay que pedirle definiciones. Pero es el mismo partido. Sí, pero no era el mismo presidente. Vamos a poder hablar con la franqueza de vida. ¿Y usted tiene alguna reserva con Leonel Fernández? Reserva propiamente no, pero quiero ver mejor. Y eso está dentro de mí. ¿Usted no ha notado que ya los organismos internacionales de Estados Unidos no les interesa tanto a la Junta Central Electoral después que se van definiendo las candidaturas? Eso quisiera yo que fuera así, lo dudo mucho. Porque le da igual que sea uno que el otro. No creo. Ellos no se van a desentender del aparato electoral. Ellos lo subastaron en $2,5 millones para el 94. Y están tratando, incluso a esta Junta le propusieron renovar el contrato con la llamada Iniciativa Democrática. Y estaban enfurecidos, tanto que su amigo Bernardo Vega, que es uno de los sargentos de campo de ese plan antinacional, le escribió una carta airada a esa Junta porque le negó renovarle el contrato al padre Agripino. Ellos no van a quererse salir. Y fíjate que la sociedad civil se le ha presentado allá. Incluso sentaron a su eminencia reverendísima, a nuestro querido cardenal, en la mesa esencial de la Junta. Le fueron a dar un apoyo allí que parecía como una especie de junta ampliada. No, naturalmente yo confío en que tanto César como los demás miembros pues se den exacta cuenta de que eso que dijo César, que su misión es tratar de resolver las cosas, desde luego hasta los límites de sus posibilidades. Ellos no podrían identificar los cientos de miles de haitianos que hay cedulados, él lo confesó así, pero sí podrían actuar contra las inscripciones tardías de nacimiento. Doctor, Balaguer es un político abogado. Usted es un abogado político. Y a veces se sale de las dos cosas y hace análisis que no tienen que ver mucho con el interés político suyo o con el derecho. Hay una situación medio rara y es una situación que surge en el Partido Social Cristiano en el sentido de que, del Reformista Social Cristiano, en el sentido de que les da igual a todos los 6 candidatos, que sea por convención o por primarias o que sea con el dedo. Hoy vimos ya al último, a Jacinto Peinado, que parece no importarle el que sea por elección directa del doctor Balaguer. Yo creo que ellos todos están bajo la impresión de que la crisis pasada les hizo perder la posibilidad de un apoyo entusiasta y, diríamos, generoso de parte del doctor Balaguer. Yo he dicho muchas veces, el doctor Balaguer no es vengativo, pero es un maestro del desquite. El que no corrió suerte con él en esa crisis, el que pidió un tratamiento diferente para él o para su grupo, el que consideró que sí, ya estaba bueno que se extirpara la presidencia porque las elecciones habían sido magníficas para todo el resto, excepto para la presidencia. Difícilmente Balaguer le dé un empujoncito, una palmada o lo apruebe, conociendo la psicología del Balaguer que hemos conocido toda la vida. Pero a lo mejor logran animarlo. Y yo digo en esa conferencia que un liderato de esa naturaleza siempre es incómodo porque basta con su displicencia. La displicencia suya deja la dispersión sembrada en su seguimiento y por eso es que se está observando una inclinación casi incontenible de masas del balaguerismo, viendo a Leonel como una posibilidad magnífica. Pero el mismo Bosch ha hecho cierto apoyo, pero no es tan abierto. No, don Juan fue categórico. Don Juan dijo, es una mina de oro. Ahora, yo digo en la conferencia que se recuerde lo que don Juan considera que es el oro. Que como recurso no renovable, lo ideal hubiese sido que se hubiese trabajado para la orfebrería y para las reservas nacionales. Yo digo, en la expresión hay mucha sabiduría de su parte. No el oro para el gasto corriente y para los dispendios y para las cosas. Que si usted pregunta hoy, bueno, ¿qué se hizo, qué se ha hecho con Rosario después de qué sé yo, cuántos años de explotación? Cuantifica el recurso y pues se puede ver oro permanente y no encuentra uno. Finalmente, doctor, aquí todo el mundo dice que va a haber elecciones. Sin embargo, hay algunos sectores que no se identifican, que insisten en que aquí Balaguer quiere quedarse. Yo creo ¿Tiene algún mecanismo Balaguer para quedarse? El único mecanismo que el presidente Balaguer tendría, y la nación en todo caso, es el quebranto del doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez es demasiado importante ahí su salud.
Pero al PLD usted no le puede venir con eso. Entonces va a tener la dificultad de que si el doctor Peña Gómez por alguna circunstancia su salud no se lo permite al final terciar, entonces no va a haber interés. Dentro de su propio partido habría dificultades para que el calendario electoral se cumpliera, porque tendrían que hacer preparaciones y reajustes. Para usted no es un secreto que hay dentro de ese partido sectores que están atrayendo al licenciado Jacobo Magluta, que lo consideran un candidato acabado, un candidato con posibilidades, pero habría dentro del partido sectores que resistirían esa posibilidad. De manera que en gran medida, tal como dijera el doctor Peña Gómez, esas elecciones se planificaron, él decía para mí. Yo dije, no, doctor, para usted no, se plantearon para Estados Unidos, siendo usted su instrumento. Pero hay un problema y es que el doctor Peña Gómez, yo creo que va a ser candidato y que su salud no le va a fallar, pero también, entonces las elecciones la nueva modalidad electoral le da unos estudios al PRD que uno tiene temor. No, las elecciones son pancreáticas. Si hay páncreas bueno y funciona el doctor Peña Gómez, hay elecciones. No le quepa usted la menor duda. Si ese páncreas se descompensa y entra en conflicto, como ocurre, como le ocurrió el de mi madre, el PLD, vamos a decirlo, porque vamos a hablarlo para que no se entienda. El PLD ha olido lo que hay en la cocina y le ha gustado. No, que el PLD está creciendo innegablemente y está hacia áreas que no son PLDistas, resultando atractivo, no hay duda. Pues en la medida en que dentro del reformismo se está notando la dispersión que genera el silencio y la displicencia del doctor Balaguer. Ayer, por ejemplo, le preguntaron sobre el PAC y no contestó, se quedó callado. Le preguntaron su reacción en cuanto a lo que había dicho un norteamericano que parece que vino, muy importante, a cuestiones de armas y vehículos robados y lavados y esas cosas. Y parece que dio unas declaraciones sobre aspectos del pacto, se quedó callado. Es un liderato difícil, un silencio de un líder de esa edad como Balaguer, para ese tipo de liderato menor que hay en su partido, resulta demoledor, porque ellos ninguno tienen el discurso de él, no lo podría, es irrepetible, y es un seguimiento muy personal. Entonces, en la medida en que ellos puedan necesitar de ese apoyo, de ese empuje, en la crisis, por desgracia, no hicieron los méritos. Y él yo digo en la conferencia, es muy dado a hablar de lealtades de él hacia la cosa pública, pero es muy susceptible en cuanto a las lealtades que él entiende que le son debidas. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Marino Vinicio Castillo por haber estado con nosotros.